Repostería con Anna Olson. Las soletillas son en parte bizcochos y en parte galletas, y además son muy útiles en la repostería. Empezaré enseñándoos una receta básica de soletillas y luego las bañaremos en chocolate. Después ya podremos asumir el reto de un postre clásico muy popular, el tiramisú. Y luego avanzaremos otro paso preparando con las soletillas una elegante tarta de mousse de limón con frambuesas. Y para intentar algo un poco diferente, transformaré la receta de las soletillas en una de magdalenas de almendra y coco. Las soletillas se hacen a partir de una receta de bizcocho, pero se hornean como galletas individuales. Por lo tanto, son tanto una cosa como la otra. Son un bizcocho y también una galleta. Empezaré tamizando un poco de harina. Media taza de harina común. Y ahora un ingrediente clave para lograr la textura adecuada de una soletilla. 5 cucharadas de maicena. La maicena mantiene las soletillas suaves en el centro y además hace que tengan una textura muy delicada. Las tamizamos juntas. A veces, la receta de un bizcocho requiere batir los huevos enteros. En el caso del bizcocho de soletilla, para lograr unas delicadas burbujas de aire, separo las claras y las yemas. 3 huevos a temperatura ambiente. Voy a batir antes las claras. Y además voy añadiendo 6 cucharadas de azúcar poco a poco mientras aumento la velocidad. Al añadir esa cantidad de azúcar a las claras, veréis que quedan espesas y brillantes. Eso significa que dentro hay unas estupendas burbujitas de aire. Compruebo que tienen la consistencia apropiada. Y voy a usar el mismo accesorio. Con él bato las yemas con otras 3 cucharadas de azúcar. No tenéis que esperar a estar batiéndolas, podéis añadirlas antes de empezar. Os daré un pequeño consejo para saber cuándo las yemas o los huevos enteros que batís tienen el espesor adecuado. Al levantar el accesorio de batir, intentad trazar un número 8. Si podéis verlo entero, sabréis que tenéis el espesor correcto. Si desaparece demasiado rápido, volved a batir durante 1 minuto o 2. Ahora añadimos las claras a las yemas de una vez. Al ser tan ligeras y esponjosas, se mezclarán sencilla y rápidamente. Y ahora utilizamos una espátula para añadir la harina y la maicena de una vez. Lo mezclamos todo levantando desde el fondo. Como veis, no he añadido ningún sabor extra, ni ralladura de limón ni vainilla. Quiero que el sabor de las soletillas sea bastante neutro, porque a veces las utilizamos en otros postres. En este caso, simplemente voy a bañarlas en chocolate y así podremos apreciar la sencillez y la textura de las soletillas. Ahora usamos una manga pastelera con una punta normal y una bandeja con un papel de hornear. Con eso obtenemos unas 3 docenas de soletillas. Hacemos con la manga un dedo de unos 10 centímetros. Un pequeño consejo. Mientras hacéis los dedos con la manga, sujetad la punta a una altura aproximada de 1,5 centímetros. Pero justo al final, cuando queráis parar, tocad la bandeja con la punta y levantad la manga. Así conseguiréis que las soletillas queden bien rematadas. Ya está. Como podréis ver, justo después de usar la manga, la masa de las soletillas empezará a bajar un poco. Y en cuanto las metamos en el horno caliente, se hincharán, pero también se expandirán un poco. Es básicamente como hornear un bizcocho, pero sin usar un molde. Ya están listas para el horno. Lo he precalentado a 200 grados y con el horno tan caliente solo necesitan entre 8 y 10 minutos. Es importante dejar que las soletillas se enfríen en la bandeja de hornear. Aquí tengo una bandeja que ya ha enfriado. Mientras van enfriando, los bordes se elevan muy ligeramente de forma natural. Es mejor dejar que enfríen así, porque es más fácil despegarlas del papel de hornear. Aquí tengo 115 gramos de chocolate negro que ya está derretido. Bañaremos un extremo de cada soletilla, o los dos si preferís.
Es una forma genial de darles un toque especial. Yo prefiero bañar los dos extremos de la soletilla en el chocolate. Si lo hacéis en diagonal, quedarán más elegantes. Y de repente, una sencilla soletilla se convierte en una verdadera delicia. Ahora que ya dominamos la preparación de las soletillas, ¿qué os parece si las utilizamos en un postre clásico como el tiramisú? Ahora que ya dominamos la preparación de las soletillas más básicas, ha llegado la hora de utilizarlas para preparar un postre clásico, el tiramisú. Es una combinación de una capa de soletillas bañadas en café con una sabrosa crema de mascarpone. Empezaremos preparando la crema de mascarpone. Aquí tengo 3 yemas de huevo y he reservado 2 de las claras. Las batiré dentro de un momento. Voy a añadir 1/4 de taza de azúcar y una cucharadita de vainilla. Es un punto de partida similar al del bizcocho de soletilla, pero voy a poner todo esto al baño María y cocerlo solo. Tengo un cazo con un par de centímetros de agua que he puesto a fuego lento. El vapor del agua hirviendo irá cociendo suavemente las yemas, el azúcar y la vainilla. Ya está. ¿Recordáis el truco de la masa de las soletillas? Puedo dibujar un número 8. Así que sé que ya está bien cocida. Ahora añadimos una taza de queso mascarpone. El mascarpone es un queso italiano sabroso y dulce por sí mismo. Es lo que hace que nos guste tanto el tiramisú. El tiramisú es uno de los pilares de una carta de postres. A todos nos encanta. La mezcla se ha enfriado al añadirle el queso mascarpone, pero en realidad se ha fundido con las yemas de huevo. El paso final para que la mezcla quede aún más esponjosa es batir las 2 claras de huevo y añadírselas. Las añado de una vez a la sabrosa mezcla de mascarpone. Ahora es bastante fluida, pero después de reposar en la nevera, cuando esté todo listo, el queso mascarpone recuperará su firmeza. Muy sencillo, pero también realmente delicioso. Ahora prepararé el sirope de café con el que bañaremos las soletillas. Aproximadamente media taza de café cargado. No le añadiré demasiado azúcar, solo una cucharada. Pero sí le voy a añadir un chorro generoso de ron, aproximadamente 3 cucharadas. No tardaré en utilizarlo, porque el café debe estar caliente cuando bañemos las soletillas. Y el último ingrediente es un poco de nata montada que será la capa superior del tiramisú. Solo 3/4 partes de una taza, así que será bastante fácil montarla a mano. Ya está. Le añadimos un poquito de azúcar. Solo una pizca. Y un toque de vainilla. Muy bien. Ahora que la nata está montada y ya tenemos todos los componentes, es la hora de preparar el tiramisú. Me gusta hacer mis propias soletillas porque así puedo controlar su tamaño y hacerlas a la medida de mi vajilla. Y por supuesto son totalmente naturales. Pero si lo preferís podéis comprarlas hechas. Para que quede aún más elegante, voy a presentarlo en platos individuales. Empezaré enseñándoos a hacer uno. Separo algunas soletillas. Las soletillas bañadas en chocolate prefiero disfrutarlas el mismo día. Pero para preparar tiramisú, podemos dejar las soletillas reposar y secarse durante la noche. Así quedan un poco más firmes para este paso. Las sumergimos en sirope de café. Les damos la vuelta y las sacamos.
Podéis ver inmediatamente lo rápido que absorben el café. Debemos tenerlo todo preparado, porque este es un paso muy rápido. Si alguna vez se nos empapa de más una soletilla por dejarla demasiado tiempo en el sirope, la sacamos con mucho cuidado y la dejamos sobre una rebanada de pan. El exceso de sirope pasará al pan y entonces podremos colocar la soletilla en el tiramisú. El siguiente paso es cubrir las soletillas bañadas en café. Y ahora, un toque de chocolate. Este es un buen chocolate negro. Con un rallador fino dejamos encima una capa fina. Y ahora otras soletillas. Otra capa de crema, que sigue bastante líquida. Fijaos lo ligera y esponjosa que es la crema de mascarpone. Y otra capa de chocolate rallado. El último paso es una cucharada de nata montada. Debe quedar como un cappuccino. Y un poco de cacao en polvo. Perfecto para rematar tanto un cappuccino como un tiramisú. Tiene ese toque energético del café y las suaves y magníficas soletillas bañadas en café. Enfriadlo hasta la hora de servir y veréis qué éxito. La crema sigue fluida y suave. Y las soletillas se derriten. Ahora que sabemos utilizar las soletillas en una receta, es el momento de avanzar un paso más. Os enseñaré a preparar una deliciosa tarta de limón y frambuesas rodeada de soletillas. Las soletillas son ligeras y esponjosas galletas parecidas a un bizcocho. Son deliciosas por sí mismas, pero también como parte de otros postres. Hemos empezado con unas soletillas bañadas en chocolate para aprender a dominar la receta básica. Después, las he usado en un postre clásico muy popular, el tiramisú. Y ahora el último desafío, una elegante tarta de limón con frambuesas. Y comenzamos con la misma masa. Tengo dos bandejas. En una he trazado un círculo de 20 centímetros de diámetro. Con la masa del bizcocho de soletilla voy a hacer el exterior de la tarta, tanto la base como los lados. Así podremos ver lo útil que es la masa del bizcocho de soletilla. Y usaremos la masa sobrante para hacer más soletillas. Necesitamos entre 18 y 22. Estas voy a hacerlas un poco más cortas que las anteriores para que quepan en un molde de 23 centímetros. Las dejaré unos 10 minutos en el horno a 200 grados. Mientras se hornean, podemos hacer el relleno de limón. Una magnífica mousse de limón cremosa y de sabor muy intenso. Empezaré preparando un almíbar de limón. Media taza de zumo de limón recién exprimido, que voy a hervir a fuego lento con media taza de azúcar. Dejamos que todo se vaya fundiendo mientras preparamos los huevos. Necesitamos 4 huevos, pero solo las yemas. A las yemas les añadimos otra media taza de azúcar. Básicamente estoy haciendo una crema, pero usando zumo de limón en lugar de nata o leche, por ejemplo. Antes de añadir un líquido caliente a unos huevos fríos, debemos dejar que enfríe o ir añadiéndolo poco a poco. Y ahora, mezclamos el almíbar de limón caliente a los huevos. Igual que haríamos para preparar una crema tradicional, volvemos a verter todo en el cazo y lo cocemos hasta que los huevos hayan espesado. En cuanto veáis que algunas burbujas rompen la superficie de la crema de limón, sabréis que ya está lista. Ahora necesito que enfríe, así que la pongo en la batidora. El relleno de limón tarda unos 10 minutos en enfriarse mientras se bate. Por lo tanto, quiero enfriar rápidamente las soletillas y la base para poder montar la tarta. Ahora que las soletillas están listas, la forma más rápida de enfriarlas es sacarlas de la bandeja caliente y dejarlas sobre el mármol. Batimos el relleno a velocidad alta para que la mezcla se enfríe y además aumente de volumen. Listo, ya se ha enfriado. Y como podéis ver, su volumen se ha duplicado.
Le añadiré 2 ingredientes más, una cucharada de ralladura de limón aproximadamente. Cuando cocino con limón suelo añadir la ralladura al principio para que su sabor lo impregne todo. Pero como la base de limón necesita cocer durante bastante tiempo, he descubierto que si añado la ralladura demasiado pronto, al final todo sabe amargo. Ahora añadimos un poco de mantequilla, media taza de mantequilla sin sal. La cortamos en trozos cuando esté a temperatura ambiente. Hará que la mousse de limón quede exquisita. Y ahora el último toque, la nata montada. Una taza y media de nata que habremos batido. Me encantan los postres de limón. Y ahora prepararemos el exterior de la tarta con las soletillas. Voy a usar un molde de 23 centímetros. Aseguraos de que el saliente quede hacia abajo para que la tarta salga más fácilmente del molde. Voy a despegar del papel mi disco gigante de masa, que será la base. Como podéis ver, queda un espacio de 2 centímetros alrededor. Y en él nos cabrán todas las soletillas. Voy a cortar un extremo de cada una, así se mantendrán de pie en el interior del molde. Ahora empezamos a alinearlas por el interior del molde. Si notáis que empiezan a inclinarse un poco, disponemos de un pegamento genial, nuestra mousse de limón. Usaremos aproximadamente 1/3 de la mousse de limón en el fondo. Aquí tengo una taza de frambuesas frescas y voy a poner algunas en el exterior e ir avanzando hacia adentro. Así habrá frambuesas frescas en cada porción de la tarta. Ya está. Y las cubrimos con el resto de la mousse de limón. Prácticamente ya hemos terminado la tarta. Debemos dejar que enfríe durante 4 horas para que la mousse repose y podamos cortar la tarta fácilmente en porciones. Tengo una que ya ha enfriado y está lista para que la adornemos. Deslizamos el cuchillo por debajo y la levantamos. Y el último toque, ponemos encima algunas frambuesas frescas. Así, bien distribuidas. Y si cortamos entre las soletillas, podemos servir unas porciones preciosas. Como podéis ver, las soletillas enmarcan de maravilla la mousse de limón. Y ahora que domináis la preparación de las soletillas y sabéis cómo utilizarlas, podemos modificar la receta y preparar unas magdalenas de almendra y coco. Ya hemos visto diversos usos que podemos dar a las soletillas, pero ha llegado el momento de avanzar un paso más y convertirlas en unas magdalenas francesas de almendra y coco. Puedo usar exactamente la misma receta que para la masa de las soletillas. Tengo las claras de huevo con el azúcar, todo batido. Tengo las yemas con el azúcar, todo batido. El cambio llega con los ingredientes secos. En lugar de utilizar media taza de harina común, voy a medir solo 1/4 de taza y 5 cucharadas de maicena, como en la receta original. Voy a tamizarlo todo junto. Y ahora añadimos 1/4 de taza de almendras molidas. Remuevo las almendras y añado lo demás. Añado las claras. Para potenciar el sabor a almendras, usaré un chorrito de extracto de almendra. Y ahora la mezcla de harina, maicena y almendras molidas. Notaréis que las almendras molidas modifican la textura, pero sigue siendo suave y esponjosa. Tengo preparada la manga pastelera. La llenamos y preparamos los moldes. La magdalena es un dulce clásico de la cocina francesa. Es fácil reconocerla por su forma de concha.
He untado los moldes con mantequilla y los he espolvoreado con harina. Así la masa de las soletillas, que ahora es masa de magdalenas, saldrá fácilmente después de que la horneemos y se enfríe. Rellenamos aproximadamente 2/3 de cada molde porque, igual que las soletillas, se van a hinchar y expandir un poco. Ya está, 24 magdalenas en forma de concha. El horno está a la misma temperatura que para las soletillas, 200 grados, y solo necesitan 8 minutos. Al igual que las soletillas, la masa se hincha, se expande para acabar con un precioso tono dorado. La masa de las soletillas es perfecta para hacer magdalenas. Fijaos cómo se han hinchado y llenado cada molde. Hemos dejado que enfriasen en la bandeja para que salgan fácilmente. Mirad qué forma de concha tan bonita. Como detalle final voy a preparar un sencillo glaseado de azúcar. Tengo una taza de azúcar glass a la que voy a añadir un par de cucharadas de leche. Batimos un poco. Voy a dejar el glaseado poco espeso. Solo lo usaremos para que el coco quede pegado. Y ahora, el coco. El glaseado necesita aproximadamente 1 hora para secar. Podéis servir juntas las soletillas bañadas en chocolate y estas magdalenas de coco, y nadie pensará que es la misma receta. ¡Fantástico! Ahora que domináis la preparación de las soletillas y habéis visto los postres que podéis hacer con ellas, aprovechad estas ideas en vuestra propia cocina, hornead y disfrutad.